Bueno, este video se trata de enseñar el poder de la autoobservación como un sentido del alma y de la conciencia. Nosotros, los seres humanos, tenemos 5 sentidos perceptibles para el exterior, o sea, para la tercera dimensión. Recordemos que uno escucha a través de nuestro sentido del oído, uno ve a través del sentido de la vista, uno puede palpar a través del sentido del tacto y obviamente cada uno de estos sentidos pues traduce una información y genera una función en el cuerpo físico. Desde el mismo modo, la autoobservación es el sentido que nos permite ver tangiblemente nuestra psicología. Recordemos que nuestra psicología es prácticamente todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones que se traducen en obras, palabras u omisiones. Realmente el ser humano no se conoce a sí mismo mientras no aprenda a detectar en su interior de dónde proviene el pensamiento y qué hay detrás del pensamiento o básicamente quién está pensando en ese momento conocido como el presente. Básicamente el sentido de la autoobservación o la clarividencia interior o el sentido de poder ver nuestro mundo interno se refleja en la capacidad que tiene el ser humano de aprender a diferenciar todos los actos, viéndolos desde nuestro interior y estar atento al exterior. Me explico. Nosotros normalmente cuando nos empezamos a conocer a sí mismos nos damos cuenta de que no sabemos de dónde proviene nuestra angustia, nuestros celos, nuestra ira, nuestra impaciencia, nuestro miedo, nuestro placer, nuestros gustos y disgustos. Pero si uno se detiene a observarlos, nos vamos a dar cuenta que hay que aprender a ver unas diferencias. Por ejemplo, cuando un ser humano se conoce, se vuelve pasivo porque considera que ya sus actos, sus acciones ya son repetitivas y mecánicas, entonces se considera que se conoce, pero no permite observarse a sí mismo ni permite observar al exterior. Entonces uno debe aprender a diferenciar entre el observar y el conocer. ¿Qué es observar? Observar es detenernos, qué nos produce lo que estamos viendo con nuestros 5 sentidos y qué reacción nos genera en nuestro interior. La reacción que genera en nuestro interior solo la podemos autoobservar con el sentido de la autoobservación. Por ejemplo, uno puede hacer estados de comparación o ejemplos de comparación. Va uno por la calle y empieza a comparar. Nuestro punto de referencia siempre va a ser la comparación entre lo agradable y lo desagradable, entre lo bonito y lo feo, o sea, siempre estamos polarizados. Si empezamos a mirar de dónde viene esa polarización es porque nos empezamos a autoobservar. La autoobservación nos permite ver, por ejemplo, la ira, pero en sí, ¿qué es la ira? La ira es un componente psicológico que produce unas acciones mecánicas repetitivas de impulsos, pensamientos, sensaciones, agrados, desagrados, reacciones y conductas que siempre van a llevar a la persona a tener errores. Entonces, cuando uno aprende a mirar de dónde viene ese impulso, de dónde viene esa sensación, de dónde viene esa agresión psicológica, nos damos cuenta que no somos una sola persona, sino somos muchas formas de ser. Y ahí es donde empieza uno a observarse, ahí es donde empieza uno a cambiar. Ser consciente no es estar atento de las acciones externas, como lo hace de pronto un guardaespaldas o como lo hace una persona en la vigilancia. Ser consciente es darnos cuenta de dónde previene el pensamiento que está generando una palabra o una obra o una misión. Y una vez lo detectemos y lo comprendamos, lo debemos eliminar con la fuerza del amor. Es indiscutible tratar de decirle a las personas que ser despierto no es estar atentos a las acciones externas, sino estar despierto es liberar la conciencia de las acciones internas. Pues cuando las acciones internas están metidas, esclavizadas en pensamientos, placeres, sufrimientos, dolores, comparaciones, supuestos y demás, la persona está siendo manipulada, está siendo dormida por su propia mente, por sus propios pensamientos y por sus propias palabras. De ahí la importancia de aprender a observarnos. Decir que nosotros nos conocemos porque lo que pensamos somos nosotros es mentiras, porque muchas veces lo que pensamos es lo que suponemos, que creemos que somos, pero cuando uno empieza a mirar se está autoengañando. Yo puedo pensar que voy a ser rico, pero si se empieza a autoobservar, tiene miedo a trabajar, tiene miedo a salir de un defecto, comete errores que lo llevan a ese tipo de karmas y demás. Entonces, el objetivo nuestro es no ser el pensamiento, sino aprender a ver el pensamiento y eliminarlo. Madre mía, elimíname este pensamiento, esa sensación, este agrado, este desagrado. Y de esa manera vamos despertando la conciencia. El sentido
o el sexto sentido llamado autoobservación es el único que nos permite hacer cambios reales en nuestra existencia. No existe metodología alguna que nos lleve a despertarnos. De hecho, el Maestro Jesús o Yeshua Ben Pandira nos enseñaba, velen y oren para no caer en tentación. Velar es autoobservarnos y orar es decirle a la Madre Divina de sí mismos que nos elimine dicho pensamiento, dicha emoción o dicha sensación que acabamos de percibir. Si el germen no muere, la planta no nace. O sea que si uno no vela y no ora, no muere el germen y no nace la planta, o sea, la virtud. De ahí la importancia de utilizar este conocimiento de una manera correcta y dejar de autoengañarnos y de engañar a los demás. Espero que este video corto les enseñe a autoobservarse y hacer un cambio trascendentales en la vida.